Estamos en Nicaragua. En este vídeo te mostramos los mejores lugares de este hermoso y sorprendente país, desde la costa del Pacífico, con sus bahías protegidas, hasta el Mar Caribe, con sus espléndidas islas rodeadas de corales, pasando por lagos, escalando volcanes activos, montañas y visitando ciudades modernas y coloniales. Comencemos con la pintoresca e idílica bahía de San Juan del Sur en el lado del Pacífico. Cuando entramos a Nicaragua desde Costa Rica, en la frontera los agentes de aduanas confiscaron nuestro dron. Un gran aviso para todos los viajeros que quieran entrar a este país con el dron. Es necesario tener un permiso especial. En la frontera, sin embargo, discutimos largamente el tema y al final nos sugirieron que intentáramos ir a una oficina gubernamental en Managua, donde tal vez podamos obtener un permiso especial para recuperar nuestro dron. Así que cuando vayamos a la capital, lo intentaremos. Cerca de San Juan es posible visitar muchas bahías. Esta zona es considerada el mejor lugar para surfear en Nicaragua, gracias a los diferentes point breaks donde los surfistas pueden disfrutar. Abordamos el ferry El Che Guevara para ir a visitar la isla de Omepete, ubicada en el lago Cocigalpa. La isla y su majestuoso volcán Concepción, rodeado de nubes. Ojo de Agua, una reserva natural con manantial para nadar y relajarse. Refresquémonos sumergiéndonos en esta agua pura y cristalina. Nos dirigimos a visitar la Reserva Nacional Charco Verde. No olvides visitar el Museo El Ceibo, donde podrás observar numerosos objetos arqueológicos y una explicación del guía sobre la historia del país y de la isla. Managua, la bulliciosa capital de Nicaragua. Fuimos a la oficina encargada para solicitar un permiso especial y tuvimos mucha suerte de conseguirlo, así que mañana podremos regresar a la frontera y recuperar nuestro dron. Antes de venir a Nicaragua con un dron, actualízate con la información para evitar problemas. Caminamos por la noche durante un desfile.
Granada, la tranquila y encantadora antigua capital colonial de Nicaragua. A poca distancia de Granada podemos visitar la hermosa laguna de Apoyo, formada hace mucho tiempo por el cráter de un volcán. Vamos al volcán Masaya, bastante accesible ya que puedes conducir hasta la cima. ¡Wow! Una visión fantasmal y un fuerte olor a azufre. Esperamos hasta el anochecer para presenciar el espectacular despliegue de magma y lava que nos dejó completamente hechizados. En el camino a Matagalpa damos preferencia de paso a las vacas. Subimos a la cima de la montaña de La Paz para ver la ciudad de Matagalpa y visitar la Virgen de Guadalupe. A un corto trayecto en auto desde la ciudad visitamos la Cascada de la Luna. Aquí es posible hacer tirolesa. Estamos en el ferry rumbo a Corn Island, en el Mar Caribe. Después de un día, finalmente llegamos a la isla. Un maravilloso color turquesa deslumbra nuestra visión. Este es el tamaño de la isla. Buceamos para ver dentro de estas espectaculares aguas. El tiempo está empeorando. Es hora de volver a tierra sanos y salvos. De camino en un pequeño barco a Little Corn Island para pasar la víspera de Año Nuevo.
Little Island, una pequeña isla paradisíaca en el Mar Caribe. ¡Feliz Año Nuevo a todas! León, la segunda ciudad más grande de Nicaragua. Finalmente probamos el bao, una comida típica local cocinada al carbón en una enorme olla. Muy delicioso. Los pájaros hacen todo lo posible para evitar mojarse. Impresionante puesta de sol, gasolina en nuestros ojos. Hagamos una pausa por un momento y permitamos que las vacas decididas crucen la calle. En el camino al volcán activo Cerro Negro. La cima del volcán es magnífica y mágica, y el suelo en algún punto está muy caliente. Este volcán todavía está activo, así que ten cuidado si lo visitas. Algo anda mal con el auto. Tengo que parar. Oh, pinchazo. Problema solucionado. Volvemos a la carretera. Visitamos Jiquilillo, en la costa del Pacífico. La comida es sabrosa y maravillosa para compartir. Nos alimentamos con un plato típico local. Un curioso antílope mascota. Si llegaste hasta aquí, probablemente te guste el video. Valoramos tus comentarios, así que deja un me gusta y comenta. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo. Para apoyarnos, por favor, suscríbete a nuestro canal. ¡Chao!